Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial número 90, en la especialidad de Mantenimiento de Equipo y Sistemas Computacionales. Curso Mantenimiento y Reparación de PC. El BIOS, por Gloria Ivonne Robles. Profesor Omar Hernández López. El BIOS es un circuito integrado ubicado en la tarjeta madre, el cual contiene un sistema básico de entrada y salida que reside en una memoria de tipo EEPROM. Anteriormente, la memoria que almacenaba aquella información que era consultada y eventualmente modificada por el BIOS, físicamente era un circuito integrado de arquitectura CMOS, semiconductor complementario de óxido de metal. Hoy en día ya no es una arquitectura CMOS, aunque la función es la misma. Es por esta razón que a esa información que puede ser consultada y eventualmente modificada, ahora se le conoce como CMOS Setup. Entre las mejores empresas en el mundo dedicadas a la fabricación del BIOS mencionamos a AMI, Insight Software, General Software y Phoenix Technologies, quien compró Our Software International. El BIOS tiene como propósito darle a la PC ciertas instrucciones útiles para su encendido, las cuales le permiten realizar correctamente ciertas funciones principales. Realizar un chequeo general del hardware instalado en la PC. Instalar y configurar de manera lógica a todos los componentes instalados a la tarjeta madre. Configurar la hora y la fecha. Configurar la jerarquía en las unidades de almacenamiento. Verificar el voltaje de entrada a la tarjeta madre. Tomando como ejemplo la forma de un BIOS de arquitectura CMOS, donde está almacenada la información del proceso de arranque, podríamos decir que se divide en tres partes: la prueba post, el setup y el bootstrap, y cada una de ellas desempeña funciones específicas para un arranque eficiente de la computadora. Una vez que presionamos el botón de encendido de la PC, inmediatamente se lleva a cabo la prueba post, es decir, se hace un chequeo general de todos los dispositivos internos y externos que están conectados a la computadora, principalmente los que conforman el sistema básico de entrada y salida. También se verifican los voltajes del CPU, la temperatura del sistema y la secuencia de arranque. En caso de que se detecte algún problema en el arranque, la prueba post emitirá tonos audibles en forma de códigos. Así nos indicará de manera específica dónde se origina dicho problema. Pero cabe mencionar que para cada marca de BIOS hay diferentes códigos de error. Dependiendo cuál haya sido el problema, en ocasiones el post podrá mostrarnos en la pantalla cuál fue el error según sea el caso. El setup es una herramienta cuya función es configurar el hardware de la PC. Dicha configuración es mostrada por lo regular con una interfaz generalmente de texto. Como ejemplo, podemos ver el setup de la empresa Phoenix. Para acceder al programa de configuración del BIOS, generalmente se presiona la tecla suprimir durante el inicio del arranque del equipo, aunque esto varía según los tipos de tarjeta madre y en portátiles. Otras teclas empleadas son F1, Escape o incluso una combinación. Para saberlo con exactitud bastará con prestar atención a la primera pantalla del arranque,
ya que suele figurar en la parte inferior un mensaje similar a este: Press Del to enter setup. El aspecto general del software del setup dependerá de qué tipo de marca de BIOS tenga en la tarjeta madre. Las más comunes son Award, Phoenix, las cuales se han unido, y AMI, bastante similares pero no iguales. Aunque tengan nombres diferentes, existen algunos apartados comunes a todos los tipos de BIOS. Una clasificación de las opciones del setup puede ser la siguiente. Configuración básica de parámetros. Standard CMOS Features. Opciones de BIOS. Advanced BIOS Features. Configuración avanzada y chipset. Chipset Features. Password, periféricos, discos duros, etc. Y otras utilidades. En este apartado se configura la fecha y la hora del reloj de la PC, tipos de discos duros, disqueteras conectadas a la PC y memoria encontrada. En este otro apartado se configura el orden de arranque de los dispositivos, las características avanzadas disponibles en el CPU y el adaptador de pantalla principal. En Chipset Features podemos encontrar parámetros relativos a las características del chipset, memoria RAM, buses y controladores. Y en Integrated Periphericals podemos configurar todos los dispositivos periféricos como IDE, SATA, USB, audio integrado, LAN integrado, etc. Aquí se configuran las características de ahorro de energía. En esta otra opción se configura el sistema PCI y los recursos Plug and Play. Esta opción es para ver información sobre la temperatura del CPU, el voltaje del sistema, la velocidad del ventilador, etc. En esta otra se configura el reloj, la frecuencia, el voltaje del CPU, memoria, etc. En este apartado se cargan los ajustes de fábrica para un óptimo rendimiento de las operaciones del sistema. Aquí se cargan los valores predeterminados de fábrica para un mínimo rendimiento estable de las operaciones del sistema. En esta opción podemos cambiar, establecer o desactivar la contraseña de acceso al BIOS del sistema para supervisor. Una contraseña de supervisor permite hacer cambios en el programa Setup de la BIOS. También podemos cambiar, establecer o desactivar la contraseña de acceso al BIOS del sistema para usuario. Una contraseña de usuario permite ver la configuración del BIOS, pero no permite hacer cambios. Aquí podemos guardar todos los cambios realizados en el setup del BIOS y salir del setup. Y por último, en este apartado podemos abandonar todos los cambios y la configuración anterior seguirá en vigor. La palabra inglesa Bootstrap es generalmente un término utilizado para describir el arranque o proceso de inicio de cualquier computadora. Suele referirse al programa que arranca un sistema operativo como por ejemplo GRUB, Lilo o NTLDR. Se ejecuta tras el proceso post del BIOS. También es llamado Bootstrap Loader, cargador de inicialización. El Bootstrap cuenta con la ayuda de un temporizador, el cual se encarga de revisar el voltaje, y si este es muy bajo o muy alto a lo normal, cortará el flujo de corriente y el equipo se reiniciará para volver a intentar el encendido. A pesar de que el BIOS prácticamente reside en una memoria de tipo EEPROM, la parte del setup, la cual es configurable,
reside en una memoria de tipo RAM, ya que si se privara de la corriente eléctrica emitida por la pila del BIOS, se perdería la configuración del setup y volvería a su estado de fabricación. Por ejemplo, la fecha y la hora ya no estarían actualizadas. Por lo tanto, la pila del BIOS básicamente se usa para mantener el reloj interno de la computadora actualizado, es decir, mantener la fecha y la hora correctas. También contribuye para conservar y mantener la configuración del setup cuando se apaga la computadora o se corta la corriente eléctrica, ya que envía pequeñas cantidades de energía al chip BIOS. EEPROM, ROM programable borrable. Es un tipo de chip de memoria ROM no volátil. Una vez programada una EEPROM, se puede borrar solamente mediante exposición a una fuerte luz ultravioleta. EEPROM, ROM programable y borrable eléctricamente. Es un tipo de memoria ROM que puede ser programado, borrado y reprogramado eléctricamente. Aunque una EEPROM puede ser leída un número ilimitado de veces, solo puede ser borrada y reprogramada entre 100.000 y 1.000.000 de veces. RAM. La memoria de acceso aleatorio, en inglés Random Access Memory, cuyo acrónimo es RAM, es la memoria desde donde el procesador recibe las instrucciones y guarda los resultados. PC, computadora personal, la cual procesa información por medio de un sistema operativo y la constituye como mínimo la tarjeta madre, unidad central de proceso, disco duro, memoria, monitor y el teclado. Tarjeta madre. Es una placa de circuito impreso a la que se conectan los componentes que constituyen a una computadora.